La Fiscalía General del Estado sigue a esta hora y como última hora reiterando su posición. Y su posición es: la verdad no puede ser derrotada por la mentira. Esta es la mención que dice Fiscalía General en castellano: no va a haber dimisiones. Mucha lectura y mucha letra pequeña en este auto. Y hay 2-3 ángulos que, insisto, chirrían enormemente, porque la tesis de que hay una carga política aquí la sostienen 2-3 extravagancias de este auto. La primera es esta. La primera, dice este auto del Tribunal Supremo, es que hay una indicación. ¿Recuerdan ustedes aquel relato? Hay una indicación de Moncloa, que había una orden de Moncloa para tapar esto. El auto arranca diciendo esto. Es mentira. Es absolutamente falso. No está demostrado, pero da igual. El relato que se construyó de que había una orden de presidencia del gobierno para que el fiscal tapara todo aquello, se dice, no es un relato fáctico. Es más, se dice, es prescindible. Sin embargo, carece de relevancia penal alguna. Y llama la atención esta extravagancia, que se pase tan por alto lo que ha sido un error de instrucción garrafal, sino una malicia de instrucción. Primera, esta. Segunda extravagancia de este auto. El auto dice que, como esto no ha sido acreditado, no hay secreto que guardar. Que esta es la segunda clave. Hay un secreto supuesto que no es tal, porque lo que se publica ya es conocido. Y tercera extravagancia, esta otra, se le atribuye a García Ortiz, al fiscal general del Estado, una presunción de culpabilidad. Como ha borrado sus dispositivos, eso debe de suponer que tiene como finalidad ocultar información que le incriminaría. Se invierte la carga de la prueba. Hay 3 extravagancias muy notables en este auto. Pero sobre todo hay una clave más. Se obvia que 10 periodistas dan una versión contraria. Y que esos 10 periodistas desmienten este relato. Se les acusa de mentir a esos 10 periodistas. Pedro Jiménez, Cadena SER. Magistrada Victoria Rosell. Muy buenas tardes a los dos. Pedro, empiezo contigo, porque digo, hay extravagancias en todo esto. Lo que se asume es que hay 10 periodistas que mienten, que dijeron que no había sido el fiscal quien filtraba, pero se obvian esas 10 pruebas. Sí, se obvian por completo, Javier, porque hay 10 periodistas que han declarado en la causa, que han dicho que tuvieron conocimiento de la confesión del novio de Ayuso en la que reconocía 2 delitos fiscales y pedía un pacto para tratar de evitar el juicio. Pero ni el juez instructor ni tampoco los 2 magistrados de la Sala de Apelaciones le dan importancia a eso, porque los periodistas hicieron lo que tenían que hacer, que es acogerse, Javier, a su secreto profesional. Y esto es lo que no les vale a los 3 jueces, que dicen que entonces no hay forma de corroborar que eso sea cierto. ¿Y cómo salvan ese obstáculo? Pues estos 2 jueces lo que dicen es que de esos 10 periodistas, 9 tuvieron un acceso fragmentario al contenido del correo electrónico y que solo uno, el periodista de la cadena SER, que desmintió el bulo de la Comunidad de Madrid, tuvo acceso al documento físico. Y ahí es donde para ellos está el delito del presunto delito de revelación de secretos, que tendrá que aclarar el juicio cuando se celebre, previsiblemente el próximo mes de noviembre, si se ha cometido o no se ha cometido. Pero no nos olvidemos que no solo estamos hablando de 10 periodistas, Javier. En esta cuestión de los periodistas, porque para incriminar se dice efectivamente, vosotros, los periodistas de la SER en este caso, hicisteis una llamada al fiscal antes de publicar la información. No se cuenta que esa llamada dura 3 segundos, que es una llamada perdida, que no os descuelga el teléfono, ¿no? Eso es una llamada perdida, figuran los informes, pero luego ese argumento se ha utilizado, si me lo permites, diría que malintencionadamente, como un argumento, un indicio a favor de que esa filtración se produjo por Álvaro García Ortiz hacia la cadena SER, porque esa llamada se produjo, nunca se contestó y esos 3 segundos se corresponden al salto del buzón de voz, en donde, por cierto, nunca tampoco queda constancia de que se dejara ningún mensaje, ni por supuesto de que esa llamada se respondiera, Javier. Esta es la primera clave. Vuelvo contigo enseguida, Pedro. Y esto es ahora mismo lo que
siembra de dudas esa resolución judicial, la que la carga políticamente. Pero es que hay una segunda parte. Hay un voto particular. Uno de los magistrados, quien iba a ser ponente y quien es derrotado por los otros dos, dice, oiga, no hay ninguna prueba. El voto particular es extraordinariamente contundente. Dice literalmente que no hay fundamentos indiciarios suficientes. Dice esto literalmente. No basta una narración verosímil, como si fuera una obra de ficción. Se exige la suficiencia del acervo acusatorio, es decir, que se comprueben las pruebas. Y dice, no hay fundamento indiciario suficiente que posibilite racionalmente una condena. Pese a esto, efectivamente se le abre juicio. El fiscal general tendrá que sentarse en el banquillo. Y hay una segunda cuestión que se dice en ese voto particular, y es la del secreto. Se dice, no existe tal secreto. Esa supuesta violación de garantías no existe porque la nota informativa que se publica ni incorpora ni revela dato alguno que ya no se hubiese publicado anteriormente, que no hay ningún bien que proteger porque la filtración de Miguel Ángel Rodríguez es la que ha entregado esos datos. No hay nada que ya no sea público. Magistrada Victoria Rosell, le pido la lectura jurídica en todo esto. Este auto se sostiene. Hola, buenas tardes. La verdad es que su lectura es muy decepcionante hasta que lees el voto particular, sinceramente. Yo no sé lo que pasó. Hay 10 periodistas que sí, que dicen que la fuente fue otra, pero sí debemos hablar efectivamente de la solidez o no del auto y de si hay controles institucionales. Entonces, efectivamente, de este auto hay dos cuestiones. La tipicidad o atipicidad, es decir, si es delito o no, relacionado, que lo hace el voto particular, con ese archivo de una querella igual de Alberto González Amador, del defraudador confeso, contra una ministra, la de Hacienda, María Jesús Montero, en la que se dijo que lo que se sabe ya no es secreto y por lo tanto no hay violación de secretos. Esto es jurisprudencia del Tribunal Supremo. Y la otra cuestión, aunque fuera típico, es la autoría. Y lo que dice el voto particular, claro, el auto que ratifican de 2-1 de Hurtado es un auto que se denomina de hechos justiciables. Y lo que dice el voto particular es que hay 20 personas más al menos que como hipótesis no se han investigado y podrían ser autoras dentro de la Fiscalía. Porque en realidad hay más fuentes jurídicas, si cuentas Abogacía del Estado, que el propio Carlos Neira, el abogado de Alberto González Amador, dijo que se lo había pasado a un abogado del Estado amigo suyo, y entiendo que también a otros abogados del sector privado. Todo eso son fuentes jurídicas que podrían haber revelado este correo. Entonces, claro, es mucho más sólida la construcción, mucho más objetiva y no de convicciones subjetivas del voto particular, al entender, bueno, mío y de muchos magistrados y fiscales con los que estamos hablando desde ayer, que la de la sentencia mayoritaria de 2-1. No se Perdón, el auto, retiren. no la sé. Borre su teléfono en mitad de una investigación. A ver, dejadme- no es lo normal. Vamos a ver. Y si consideramos que esto es normal, Permíteme matizar un oye, poco, Javier. apaga y vámonos. Vamos a ver. Vamos a ver. Ese es Lo ha oye, explicado, yo es que déjame Bien, preguntarle lo de a la borrar, magistrada lo de borrar que- lo ha explicado él, Alberto, parece que acabamos de llegar, ¿no? Él mismo ha explicado. No, ya llevamos tiempo. Primero, por eso te digo, como sé que llevamos mucho tiempo aquí, me extraña que no te refieras primero a los dos motivos que expuso el propio fiscal. Primero, cada cierto tiempo se hacen borrados. Es el fiscal general del Estado. Tiene información que podemos imaginar de qué tipo es, claro. En la lucha contra el narcotráfico, contra los pederastas, etcétera, etcétera. Uno. Y dos, como ha dicho Antón, es que además tiene derecho a borrar lo que le dé la gana de sus propios correos. No estaba De todos modos, magistrado, no estaba me resisto- imputado, ¿eh? un momento, pero No yo estaba me resisto a imputado. entrar porque entramos en el pim pam pum de los detalles y perdemos el plano general. Precisamente porque es el fiscal general del Estado, es decir, el representante máximo del Ministerio Público, es decir, el que defiende al pueblo, si se me permite decirlo en estos términos grandilocuentes, al pueblo frente a los poderosos. Precisamente por eso, no debe dimitir ni de coña, debe mantenerse incólume, luchando contra lo que es claramente, clarísimamente, una operación política en defensa de un supuesto particular que resulta ser la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, defendido además por el jefe de gabinete en un disparate, que me imagino que estaréis de acuerdo en que es un disparate, ¿no? El jefe de gabinete amenazando
diciendo el fiscal va para adentro, ayer mismo. Magistrada, Cristina decía, por la importancia que tiene la institución de la Fiscalía General del Estado. Precisamente por eso, que el fiscal general del Estado dimitiera sería una dimisión, y lo digo con todas las letras, una dimisión de la separación de poderes, una dimisión de la democracia. Es tan evidente que es un disparate de instrucción destinado a derrocar, a tirar por tierra la gestión de un fiscal general que ha sido impecable en todo momento, incluso en lo que tiene que ver con la gestión del asunto del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, de Díaz Ayuso. Es tan disparatado lo que está pasando con el fiscal general de Estado, que, y lo sé además positivamente, no es una suposición, yo sé que él dudó seriamente de dimitir al principio, lo sé taxativamente, pero su dimisión sería una dimisión, una cesión ante una operación claramente política. Solamente recuerdo, para que sepamos dónde estamos, que uno de los 3 magistrados, porque claro, aquí la gente debe pensar que no, el Tribunal Supremo, la justicia, como si eso fueran 40 jueces atendiendo con un trapo en los ojos y una balanza súper equilibrada. No, aquí hay 3 magistrados, uno de ellos ha hecho el voto particular, que es contundente con respecto a los hechos, súper contundente, diciendo que esto es un auténtico, voy enseguida, un auténtico disparate, pero lo curioso es que de los otros 2, uno ha sido, recordémoslo, Sánchez Melgar, ha sido fiscal general del Estado, nombrado por Rajoy. Es que se nos olvida, son 3 señores, con sus querencias, con sus sentencias, con su tradición. Aquí lo que hay es un enfrentamiento de poderes, punto y aparte. No hay una prueba, no hay una demostración de que lo que se haya borrado sea cuestiones que le incriminan, pero el Supremo parece asumir que el borrado le incrimina. Es que sobre todo es el uso de un derecho, aparte de que él explicó los protocolos de secretos, imagínense lo que hay en los dispositivos de la Fiscalía General del Fiscal General del Estado, como es un secreto con raigambre constitucional el derecho, perdón, el secreto profesional de los periodistas, que tampoco se les puede imputar falta de credibilidad porque no hayan revelado la fuente. A quien dice la ley tiene que ser igual para todos, exactamente, el Tribunal Supremo también debe aplicar su jurisprudencia igual para todos, tanto en cuanto a los filtros de un auto de procesamiento o de procedimiento abreviado, más concretamente en este caso, es decir, de hechos punibles, como su jurisprudencia sobre la revelación de secretos y hechos ya conocidos. A mí me parece muy importante, cuando se habla de la dimisión del fiscal, insistir en que precisamente lo que hay y que debería causar más confianza a la ciudadanía es si hay garantías de su independencia. Y esto está demostrando que hay garantías frente al gobierno, que no lo puede cesar, cosa que algunos no sabían hasta hace poco de este caso, porque han exigido incluso su cese, como frente al Poder Judicial. El Tribunal Supremo, incluso aunque le abra juicio oral, no determina la suspensión en funciones del fiscal general del Estado. Creo que estas garantías de independencia deben crear más confianza en la ciudadanía, en la justicia, que si dimite, porque si dimite es claudicar ante el crimen. Cualquier criminal reacciona contra los fiscales y sería un malísimo precedente jurídicamente. Magistrada, oída, periodista. Pedro, aquí hay una clave. La clave es si tú y Miguel Ángel Campos, a quien se cita por nombre y apellidos en ese auto, habéis recibido o no esa información del fiscal general del Estado. Pedro, no te voy a preguntar quién es la fuente, pero sí si no lo es. Vosotros habéis sostenido la fuente no es el fiscal general del Estado. Yo creo que nosotros no hemos sostenido ni esa afirmación, Javier, ni tampoco la contraria. Es decir, en la declaración de Miguel Ángel Campos en el Tribunal Supremo queda claro que va por delante preservar siempre el secreto de la fuente. Pero lo mismo que hace el Tribunal Supremo para mandar al banquillo al fiscal general del Estado, lo podemos utilizar en este caso. Recordemos, hagamos una pequeña cronología, Javier. Cuando el Supremo asume la causa, lo primero que ordena es una entrada y registro en el despacho del fiscal general del Estado, no en el de Álvaro García Ortiz, porque lo que se registra es a una institución, no se registra a una persona. La única persona para la que no existe el secreto de una causa judicial, sea la que sea en toda España, es el fiscal general del Estado. Y se ordenó una entrada y registro respecto de una causa que no está
con una pena de prisión superior a los 5 años. Ya fue llamativo ordenar la entrada y registro, pero nada se encontró. Se ha mirado el correo electrónico del fiscal general del Estado, se han intervenido sus conversaciones telefónicas y no se ha encontrado absolutamente nada, ninguna prueba directa que vincule al fiscal general del Estado con la cadena SER. No se ha encontrado en la investigación y aún así al fiscal general del Estado se le va a enviar a juicio el próximo mes de noviembre. Y es que no solo eran 10 periodistas, Javier. Este expediente tributario estaba en los juzgados de Plaza de Castilla, estaba en un mail genérico de la Fiscalía de Delitos Económicos, estaba en la Abogacía del Estado. Pilar Sánchez Acera declaró que el documento que recibió fue distinto del que se publicó en los medios de comunicación, también con ese reconocimiento de que se habían cometido 2 delitos fiscales. Es decir, el documento estaba circulando por todo Madrid antes de que lo recibiera el fiscal general del Estado y antes de que lo publicara la cadena SER. A los dos, magistrada, periodista, Victoria Mesa, Luis Arroyo. Javier, déjame losar primero. Yo es que creo que yo cambiaría la pregunta. Es decir, ¿realmente es prudente por parte del Tribunal Supremo mandar por primera vez al banquillo al fiscal general del Estado con un auto donde no hay unanimidad, donde lo que manejan los 2 magistrados que votan a favor de mandarlo son lo que ellos llaman contraindicios, como por ejemplo borrar sus comunicaciones? Oiga, eso es un derecho. Yo puedo borrar mis comunicaciones mañana, pasado, y eso no indica nada ni demuestra absolutamente nada. Y con el voto en contra tan contundente de uno de los magistrados, es realmente, en el Supremo no saben parar. Es decir, para tomar una decisión de esta trascendencia histórica, que es mandar a un fiscal general del Estado al banquillo, hay que tener algo más que una cronología temporal y que el decir que, bueno, hay 10 periodistas que mienten, sí que nos digan en qué se basan para afirmar eso y sobre todo, que a mí es lo que me intriga desde ayer, ¿por qué mienten? ¿Qué pasa? ¿Son todos amigos del fiscal general? ¿Es una conspiración de periodistas para apoyar al fiscal general? Es decir, ¿cuál es la razón para que 10 periodistas mientan? Y una última pregunta. ¿Por qué al fiscal general del Estado no se le aplica el mismo principio que permite exonerar a la fiscal jefe provincial de Madrid? Que es exactamente el mismo principio, que es no la mandamos a juicio porque no hay pruebas, porque no hay evidencias. La cronología es la misma, la línea temporal es la misma. El auto de Hurtado los metía a los 2 y los imputaba a los 2 y decía que eran los 2 los filtradores. ¿Por qué una no y otro sí? Alberto, ¿ha de cesar el fiscal? Bueno, si el auto de procesamiento se hubiera emitido por unanimidad, yo creo que sí, pero es un auto o una resolución que da paso a que se sienta al banquillo donde hay 2 posiciones. Una bastante dubitativa, como he explicado hoy en un excelente artículo, Cancio, catedrático de penal de la Universidad de Madrid en El País, y un voto en contra muy contundente, que califica incluso que el relato del instructor, y cito textualmente, parece más bien una obra de ficción. Entonces yo creo que el voto negativo tan contundente de uno de los magistrados legitima y refuerza la decisión del fiscal general de mantenerse en el cargo mientras no haya una sentencia que le condene. La pregunta es, ¿quién ha de velar por la imagen de la justicia? Sí, solo el fiscal, sí también el Supremo, porque hay muy serias dudas sobre algunos de los ángulos que toma el Supremo hoy. Pero más allá de esto, hay una cuestión de fondo. Quien comenzó todo este bulo, Miguel Ángel Rodríguez, sirviendo una información falsa, la de que la pareja de Isabel Díaz Ayuso había recibido una oferta de pacto, cuando en realidad era al revés. Era él quien, a cambio de confesar su delito fiscal, pedía un pacto. Ese hombre hoy pide explicaciones. Miguel Ángel Rodríguez, el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, pide responsabilidades, las de los demás. Un ciudadano sin más armas que su abogado y su valentía lucha contra el Estado agobiante y logra que juzguen al fiscal general por un delito gravísimo. Esto deriva de un bulo, el bulo que sembró Miguel Ángel Rodríguez, cuando decía que la pareja de Ayuso había recibido una oferta para aclarar su presunto delito fiscal. En realidad era al revés, era la pareja de Ayuso la que pedía aquella oferta a la Fiscalía. El hombre que sembró el bulo hoy además siembra lecciones, pide responsabilidades ajenas.
Un ciudadano, sin más armas que su abogado y su valentía, lucha contra el Estado agobiante y logra que juzguen al fiscal general por un delito gravísimo. Pero Sánchez tiene los santos huevos de no cesarlo. Esto es totalitarismo, pero el fiscal va para adelante e irá para adentro. Es un procesamiento extraordinariamente polémico en el que el ponente de la causa ha sido apartado y vencido por 2 votos en contra. Cae ese ponente que Pedro Gómez emite un voto particular durísimo diciendo no basta con no velar, son necesarias evidencias que aquí no se han aportado. Cuéntanos. Y además insiste en que al menos 20 personas tuvieron acceso a todos esos datos antes de que llegaran al fiscal general. Un auto cuanto menos polémico en el que los otros 2 magistrados afirman que es cierto que el juez Hurtado dijo que la orden había venido de Moncloa, algo que no se ha constatado, pero que no importa. También aseguran que hubo filtraciones anteriores a que tuviese esos datos el fiscal general, pero que no eran objeto del procesamiento. E incluso reconocen que hasta 6 periodistas reconocen haber tenido acceso a todos esos documentos, pero que como no revelaron sus fuentes, no se pueden constatar, por lo que refutan la imputación del fiscal general basándose en el intercambio de comunicaciones que tuvo Álvaro García con el resto de fiscales durante la noche del día 13, cuando se pedía información para desmentir ese bulo.